¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Nuevamente me es un gusto el poderles saludar, poder bendecir sus vidas y que seamos edificados con la palabra en este día. La semana pasada estábamos viendo las características en el caminar en santidad y nuestra base bíblica pues fue Efesios 4, 1 al 3 y fue nada más el comienzo. Vamos a continuar con ello. Dice Efesios 4, 1 al 3: por eso yo, prisionero en el Señor, les exhorto a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La semana pasada estábamos hablando sobre la humildad, que es uno de los fundamentos que empezamos a ver. Y hoy vamos a ver otro segundo fundamento que leímos ahorita en esta porción, y es la mansedumbre. Mansedumbre es el atributo de tener control sobre las emociones. El hombre con mansedumbre siempre se enoja en el tiempo correcto y nunca se enoja en el tiempo incorrecto. Dice Efesios 4, 26 al 27: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. O sea, no es que nunca más vamos a tener un momento de enojo, pero dice la Escritura, no pequen al dejar que el enojo los controle. O sea, podemos de alguna forma como sentir cierto enojo, cierta molestia, pero limitado, porque están estas emociones en nuestra vida. Pero dice a que no caigamos a tal punto de que el enojo nos controle. Dice, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si seguimos enojados, enfadados, molestos y continuamos en ese punto, damos lugar a que el diablo tome esa oportunidad, tome esa puerta y empiece a llevarnos a pecar. Entonces es lo que la Biblia nos aconseja. No nos dice que debemos evitar sentir enojo. En algún momento lo sentimos, pero deberíamos de sentirlo más en aquellas cosas que a Dios le incomodan, que a Dios no le agradan. En cuanto al pecado, es ahí hacia donde debemos de encauzar esa emoción, ese enojo, a las cosas que se refieren al pecado, a la maldad y a todas estas cosas, a una mejor vida. El enojo nos puede impulsar a decir que tengo que dejar de hacer tal cosa, tengo que dejar de pecar, tengo que dejar de ciertas adicciones. Entonces uno, en ese sentido, uno puede enojarse y decir, ya basta. Entonces, con nuestros hermanos o con la gente, con la familia, es ahí donde a veces tomamos más situaciones o se hace más propicio y se hace también de una forma que caemos en una situación de enfado, de enojo con las personas que amamos, que respetamos y tropezamos en ese sentido. Entonces, la Biblia dice que sí debemos de destacar, que debemos saber cómo controlarlo apropiadamente. Si somos descuidados al hablar, el enojo herirá a otros y destruirá las relaciones. Eso es lo que produce el enojo de manera familiar, de manera matrimonial, con los amigos, con los compañeros. Decimos cosas que a veces ya no estamos conectados a nuestra mente, a nuestro cerebro, y a veces decimos palabras que ya lo que más queremos es lastimar, es ofender, porque estamos enojados. Entonces es ahí donde la mansedumbre, es ahí donde debe de fluir en nosotros, donde podemos tener el control sobre dicha emoción, sobre el enojo. Si las guardamos, motivará amargura y nos destruirá por dentro. Pablo nos dice que debemos enfrentar nuestro enojo de inmediato, de modo que edifique las relaciones antes que las destruya.
porque estamos para edificar y no para destruir. Si alimentamos nuestro enojo, daremos a Satanás la oportunidad para dividirnos, para destruirnos. ¿Estás molesto con alguien en este momento? ¿Estás enojado con alguna persona en tu trabajo, en la escuela, en tu casa, con tu familia? ¿Qué puede hacer o qué podemos hacer para resolver esta situación? No dejemos que termine el día, como dice la Escritura, antes de que empiece a hacer algo para solucionar el conflicto y salvar nuestra relación. La palabra mansedumbre significa tranquilo, apacible, cordial, amable, sencillo, gentil, amistoso. Eso es lo que significa mansedumbre. El hombre que tiene mansedumbre es el que tiene cada instinto y cada pasión bajo control. Es un hombre que está controlado por Dios, por el Espíritu Santo. Mansedumbre es como una fuerza que controla, ¿verdad?, ese impulso, nuestro enojo, nuestras emociones, y también es parte del fruto del Espíritu Santo, la mansedumbre. La tercera parte del fundamento es la paciencia. Esta palabra describe un tipo de espíritu que nunca se rinde y puede perdurar hasta el fin. Es ser paciente, tener paciencia. Y creo que muchos necesitamos paciencia en este tiempo de pandemia, en esta situación, en esta crisis. Necesitamos paciencia, y creo que Dios está obrando en nosotros para que seamos pacientes. Esta paciencia se manifiesta con una actitud de tolerancia amorosa hacia los demás, dice la Escritura, soportando los unos a los otros en amor. Es lo que el Señor quiere, que nos soportemos. Tenemos diferencias, tenemos situaciones, pero el punto es que nos soportemos, que seamos pacientes. Todos tenemos un nivel de crecimiento, de madurez diferente. Este otro ingrediente es la capacidad de aguantar las pruebas en las relaciones humanas, en la iglesia y fuera de la iglesia. Es importantísimo para la vida cristiana. También es uno de los frutos del Espíritu Santo. Hebreos 6:12 dice: a fin de que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por la fe y la paciencia, dice, heredan las promesas. Dios hizo la promesa a Abraham, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. En Tito 2:2 nos dice: enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia. Esto es nuestro andar, nuestro vivir, y tenemos que trabajar tal vez mucho en ello, en amarnos, en ser pacientes, en ser humildes, en soportándonos unos a otros. El Todopoderoso es el Dios de la paciencia, nuestro Dios, nuestro Creador. Él es el Dios de la paciencia. Romanos 15:5 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé entre nosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Entonces aquí está el apóstol Pablo diciendo: el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé entre nosotros un mismo sentir. Ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo, Él es nuestro camino por el cual debemos de andar en santidad y en amor, en humildad, en paciencia, en mansedumbre. En 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente. Dios es paciente a pesar de las cosas que están sucediendo, a pesar de cómo el mundo vive, a pesar de la maldad, de la perversidad y de muchas cosas. Dios es paciente, dice, para con nosotros. ¿Por qué es paciente? Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios, si quisiera, ya hubiera terminado esta era, este tiempo, este mundo, esta tierra, pero Él es paciente. La paciencia de Cristo, en Mateo 27, 13 al 14 dice, Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pilato le está hablando a Jesús, pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho ante las injusticias, ante las acusaciones, ante las murmuraciones, ante los señalamientos. Cristo tomó forma de cordero y fue paciente ante las situaciones. El cristiano la debe de ejercer con todos. En primera de Tesalonicenses 5:14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Ana, vemos ahí en Lucas 2:36, ella era una profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta dice, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ana estaba esperando y fue muy paciente, más de 80 años aguardó, esperó la manifestación de la presencia de Jesús, y ella tuvo ese privilegio de poderlo ver ahí en el templo. Otro fundamento es el amor. Dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. El amor resuelve las necesidades de otros y de uno mismo. Sin el amor no se pueden tolerar las imperfecciones que aún preservan los demás hermanos en la iglesia o en la casa, en la familia. Somos todavía personas imperfectas, buscando en Cristo la perfección, buscando en Cristo ser cambiados, transformados a la imagen que Dios nos creó en un principio. Entonces estamos en este proceso, estamos siendo reconstruidos por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. El amor cristiano es la predisposición de aceptar y querer a los demás, con defectos y todo, tales como ellos son y no como yo pienso que debe ser. Este tipo de amor no viene por nacimiento, no es que ya lo traemos, sino al momento de nacer, sí, bueno, me refiero al nacimiento biológico, pero cuando venimos a Cristo tenemos un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual, y ahí es donde empezamos a recibir ese amor ágape, ese amor que procede del corazón de Dios, y entonces podemos amar y podemos sobrellevar los unos con los otros en amor. Entonces viene como resultado personal que uno ha tenido ese encuentro, esta manifestación de la presencia de Dios a través de su Espíritu. El amor tolera las faltas de otros sin queja alguna. El amor no es amor real hasta que puedes tolerar las faltas de otros y continuar amando. Creo que aquí también tenemos que permitir a Dios seguir trabajando, seguir transformándonos y cooperar nosotros
en que Dios nos lleve a este nivel, a esta dimensión de lo que es vivir y andar en el Señor para llegar a una santidad como Él quiere, en la cual desea también. La quinta parte es la unidad. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La obra de guardar la unidad del cuerpo de Cristo es la obra de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que participar, tenemos que poner nuestro granito de arena para guardar la unidad. La palabra solícito en griego significa hacer lo mejor, poner todo el esfuerzo. Es una acción hasta el punto de agotamiento, donde tú das el todo, donde tú te esfuerzas, donde tú te esmeras por guardar esa unidad, porque es el deseo, es el plan de Dios, es la oración de Cristo ahí en Juan 17. Jesús dijo, para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste como testimonio, para ser luz al mundo. La gloria que me diste, dice Jesús, yo les he dado para que sean uno. Él nos ha dado de esa gloria que Él posee para poder cumplir esta oración de Jesús, este anhelo, este deseo de ser uno. Así como nosotros somos uno, y yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esto es una forma de poder evangelizar. Esta es una forma de poder predicar, de poder llevar las buenas nuevas, que el mundo vea en ti y en mí que somos uno, que conformamos una unidad, el cuerpo de Cristo, que Cristo es la cabeza y el cuerpo está todo unido, así como vemos nuestras manos unidas al cuerpo, nuestros pies, cada miembro de lo que conforma nuestro cuerpo está unido y trabaja de una forma armoniosa, de una forma como un equipo, trabajando para un fin, para un propósito, para mantener este cuerpo funcionando. Así es el cuerpo de Cristo, así es el cuerpo, la iglesia de Jesucristo. Entonces Jesús está orando al Padre para que esa misma unidad que hay entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, en todo ello coincide en una sola voluntad, en un solo sentir, en un solo propósito. Así debe de ser la iglesia de Jesucristo. Entonces dice, para que el mundo vea, para que el mundo crea y te vea a ti y me vea a mí. Tal vez no puede ver a Dios, o no lo puede ni sentir, ni lo ha experimentado, pero nuestra vida, nuestro testimonio manifiesta la presencia de Dios y manifiesta esa gloria que poseemos, la gloria que Él nos ha dado para cumplir totalmente su voluntad, su deseo, su sueño, su sentir, que seamos uno con Jesucristo para que el mundo crea. Entonces tenemos esta tarea y tenemos que esforzarnos, tenemos que poner todo el esfuerzo y todo lo que esté de nuestra parte. Dios ya nos dio de su gloria, Dios ya nos dio de su espíritu, pero también nosotros tenemos que poner toda nuestra disposición y nuestro querer y nuestro deseo para la gloria de Dios Padre. Que Dios te bendiga, que Dios te dé esa fuerza del Espíritu. Hasta pronto.